Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Aquella noche, algo siniestro cruzó el umbral del pueblo, y nada volvería a ser igual. Era una noche oscura. La brisa fría del invierno recorría las calles desiertas de un pequeño pueblo perdido entre las montañas. Las luces de las casas apenas se asomaban, y el crujir de las hojas secas parecía resonar en el aire, como si el viento susurrara viejos secretos. En el corazón del pueblo, solo quedaba el sonido del silencio, interrumpido de vez en cuando por algún perro a lo lejos o el canto distante de un búho. En ese pueblo, las leyendas eran tan antiguas como las piedras que cubrían las calles. Pero esa noche, nadie podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Ramón había vivido allí toda su vida. Un hombre de campo, acostumbrado a las largas jornadas de trabajo bajo el sol. De carácter fuerte y acostumbrado a la dureza de la vida, siempre había despreciado las historias de lo sobrenatural que los viejos contaban en la taberna del pueblo. «Son solo cuentos para asustar a los niños», solía decir, riendo mientras levantaba su copa. Pero esa noche, todo cambiaría. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, apareció una figura que Ramón reconoció al instante. Un perro, de gran tamaño, con un pelaje negro como la noche misma. Los ojos de ese animal, brillando con una intensidad inhumana, reflejaban la luz de la luna como si fueran dos soles en miniatura. Ramón lo observó fijamente, y un escalofrío recorrió su espalda. No era raro que perros callejeros vagaran por la zona, pero algo en este animal era diferente. El perro no hizo ruido al moverse. Simplemente caminaba con paso lento y calculado, como si estuviera esperando algo, o quizá a alguien. Ramón, con una ligera sensación de incomodidad, decidió continuar su camino, sin prestarle mayor atención. Pero al dar unos pasos más, el perro lo siguió, con la misma distancia, sin apresurarse ni hacer ningún sonido. Ramón aceleró el paso, pero el perro continuaba detrás de él, siempre al mismo ritmo. Al llegar a la entrada de su casa, Ramón miró hacia atrás, esperando que el animal se hubiera alejado, pero el perro seguía allí. Sin embargo, algo ya no parecía estar bien. El perro estaba mucho más cerca de lo que Ramón recordaba. En un parpadeo, el animal dio un paso hacia él. Ramón, asustado, comenzó a cerrar la puerta con rapidez, pero antes de lograrlo, vio cómo el perro se erguía sobre sus patas traseras, y su cuerpo comenzaba a distorsionarse. El perro ya no era un perro. Su cuerpo se alargaba, su rostro se deformaba, y lo que antes había sido una figura animal ahora parecía algo mucho más oscuro y extraño. Con un siseo bajo, casi imperceptible, la sombra del perro pareció envolver la entrada de la casa. En ese momento, el viento cesó de manera abrupta, y la presión en el aire se volvió insoportable. Ramón cerró la puerta de golpe, temblando. No entendía qué acababa de suceder, ni cómo, pero algo dentro de él sabía que no estaba solo. No era un perro. No era algo de este mundo, pensó, mientras el sonido de pasos suaves en el porche lo mantenía en alerta. No podía dormir esa noche. Sabía que algo oscuro había comenzado a moverse en el pueblo, y ya no podía escapar de su sombra. Los días que siguieron fueron extraños para Ramón. Aunque trató de convencerse de que lo sucedido aquella noche fue solo producto del miedo y la fatiga, las sensaciones extrañas no desaparecían. La presencia del perro, o lo que fuera ese ser, parecía acecharlo en cada esquina. Se sentía observado constantemente, como si un par de ojos invisibles lo estuvieran observando, siguiéndolo en cada paso, esperando que cometiera un error. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda, Ramón vio a lo lejos al perro, nuevamente. Estaba allí, parado en la esquina de la calle principal, con sus ojos brillando de manera antinatural. Ramón se detuvo por un instante, sin poder apartar la vista de él. A pesar de que en ese momento no había nada en la escena que sugiriera peligro inmediato, el ambiente se volvió opresivo. Como si el aire mismo estuviera más pesado, más difícil de respirar. Una sensación de incomodidad se apoderó de él.
Sabía que el perro no estaba allí por casualidad. Decidió continuar caminando, apresurando el paso. Pero, aunque trataba de no mirar, sentía el peso de los ojos del animal sobre él, como si lo estuviera acechando. Entró rápidamente a la tienda. El sonido de la campanilla al abrir la puerta lo hizo sentir momentáneamente a salvo. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa breve sensación de seguridad era solo una ilusión. En la tienda, el tendero lo miró con curiosidad, pero Ramón no le prestó atención. Solo pensaba en el perro, en esos ojos amarillos que no lo dejaban en paz. Cuando salió de la tienda, el perro ya no estaba a la vista, pero la ansiedad seguía palpitando en su pecho. Con la cabeza agachada, caminó por la calle principal, intentando ignorar los extraños ruidos que parecían surgir de las sombras. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que algo estaba mal. Estaba a medio camino hacia su casa cuando una sombra oscura se cruzó en su camino. No era el perro, pero el aire se volvió más pesado de inmediato. En un parpadeo, la figura humana apareció de la nada, caminando hacia él desde la oscuridad. Era una figura alta, delgada, con una postura rígida. Aunque su rostro estaba en sombras, Ramón podía sentir que no era una persona común. Su caminar era errático, como si se deslizara por el aire, sin hacer el menor ruido. No tenía una forma clara, como si fuera una ilusión que se desvaneciera al instante en que mirabas hacia otro lado. Pero Ramón no podía apartar la mirada. Algo le decía que no debía. Entonces, el perro apareció detrás de la figura. Esta vez, no solo caminaba, sino que se acercaba lentamente, con su mirada fija en Ramón, como si quisiera devorarlo con solo mirarlo. Los dos seres, el humano y el perro, parecían fusionarse en una sola entidad oscura, una sombra que avanzaba en su dirección. El miedo comenzó a tomar el control de su cuerpo. Sabía que no podía escapar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura humana, con un sonido gutural que emanaba desde lo más profundo de su garganta, murmuró: «No puedes escapar». Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. El pavor lo paralizó, y sin poder evitarlo, Ramón dio un paso atrás. Sintió como el suelo bajo sus pies parecía volverse inestable, como si el terreno mismo lo estuviera atrapando. Sin pensarlo, dio la vuelta y comenzó a correr. Al llegar a su casa, sin siquiera mirar atrás, empujó la puerta con todas sus fuerzas y la cerró de golpe. Sus manos temblaban, el corazón le latía tan rápido que pensó que iba a desmayarse. Se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. No había rastro del perro ni de la figura. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien permaneció en su interior. Sabía que aquello no era un simple encuentro fortuito. Algo mucho más oscuro acechaba, y ya no podía ignorarlo. La presencia del perro, o mejor dicho, del ser oscuro que lo acechaba, se convirtió en una constante en la vida de Ramón. Ya no era solo una figura en las sombras. No podía escapar de la sensación de que algo lo observaba en todo momento. Los días se alargaban, y las noches se volvían más pesadas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver los ojos brillantes del perro, mirando fijamente desde la oscuridad. A menudo, en sus sueños, veía la figura humana caminando hacia él, su cuerpo alto y delgado deslizándose por la oscuridad como una sombra. El perro siempre lo acompañaba, su pelaje negro como la noche, su mirada fija e inhumana. A veces se despertaba sudoroso, incapaz de recordar que había soñado, pero siempre con la misma sensación de horror en el pecho. Una madrugada, después de una larga jornada de trabajo, Ramón caminaba por el sendero polvoriento que lo llevaría de vuelta a su hogar. La niebla comenzaba a levantarse, y la luz de la luna se reflejaba tenuemente en las sombras. El viento soplaba con fuerza, pero la quietud de la noche parecía más opresiva que nunca. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba por suceder. Algo que no podría evitar. Y lo que ocurrió fue aún más aterrador de lo que había imaginado. En el horizonte, comenzó a ver la figura del perro. No estaba solo esta vez. A su lado, caminaba una figura humana. La figura humana era más alta que cualquier persona que Ramón hubiera conocido.
Su cuerpo parecía desprovisto de peso, flotando sobre el suelo sin esfuerzo. Era como si todo lo que tocara la tierra se volviera más oscuro, más sombrío. Ramón se detuvo en seco. El terror se apoderó de su ser. Quiso correr, pero algo lo mantenía en su lugar, como si el suelo mismo lo estuviera sujetando. El perro, con sus ojos amarillos brillando, se acercó lentamente hacia él. La figura humana lo siguió, con un movimiento que no era de este mundo. A medida que avanzaban, la oscuridad a su alrededor se espesaba, engullendo todo lo que tocaba. De repente, la figura humana comenzó a cambiar. Su rostro, que antes era una sombra indescifrable, comenzó a alargarse. Su piel se estiraba, convirtiéndose en algo grotesco, algo imposible de comprender. A medida que la figura se transformaba, el perro también se acercaba. Su cuerpo parecía fundirse con la figura humana, transformándose en una criatura que no podía ser descrita por ningún ser humano. Ramón, incapaz de moverse, solo pudo observar cómo ambos seres se fusionaban en una sola sombra gigantesca. Las figuras ya no tenían forma, no eran ni humanos ni animales. Eran pura oscuridad. «Ya no puedes huir», susurró la sombra en un tono grave y profundo, como si viniera de todas partes a la vez. Con esos temibles susurros resonando en su mente, Ramón sintió como su cuerpo comenzaba a desvanecerse. La oscuridad lo tragó, y todo se volvió negro. No hubo lucha, ni desesperación. Solo un silencio absoluto, mientras la sombra consumía todo a su paso.